Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Mateo, Mateo 3, todo el capítulo 3 lo vamos a estar estudiando. Quisiera que todos juntos lo leyéramos antes de comenzar el estudio. Dice la palabra de Dios en Mateo 3, 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí todos los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos, hermanos. Padre celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, Señor. Que tu palabra, Señor, sea ministrada de una manera justa, Señor, una manera correcta. Unge mis labios, Señor, para que de mi boca únicamente salga lo tuyo, Señor, que salga palabra tuya, Señor, y que mis hermanos, Señor, puedan recibir y ser edificados en tu palabra en esta mañana, Señor. Bendice esta mañana este estudio, y, Señor, lo ponemos todo en tus manos y lo pedimos en ese precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, mi nombre es Manuel Coronado y soy uno de los ancianos de esta congregación, y hoy me ha tocado a mí dirigir la palabra. La grandeza de nuestro Señor Jesucristo no podía ser captada en un solo ángulo. Es por eso que los 4 evangelios lo presentan en diferentes ángulos de la misma escena, y cada una de ellas aportan las diferentes facetas distintivas de la personalidad de Jesús. Podemos ver 4 retratos. Cada uno de los evangelios tiene su propio énfasis en especial. Tenemos los 4 evangelios, y cada uno de ellos presentan a Jesús de una manera característica. Por ejemplo, tenemos el libro de Mateo, el que estamos estudiando. Mateo se concentra en la relación de Jesús con la fe judía y muestra cómo vino a cumplir el Antiguo Testamento y al mismo tiempo a juzgar a los judíos por su infidelidad. Ningún otro evangelio denuncia con tanta energía la actitud hipócrita de los fariseos. El evangelio de Marcos, por ejemplo, también enfatiza la acción más que la enseñanza, y subraya
cómo Jesús enseñó a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir y ser rechazado y que tenían que prepararse y seguir el mismo sendero que el Señor les enseñó. Y en Lucas, este otro evangelio, enfatiza las bendiciones de la salvación que trajo Jesús. Su evangelio subraya las señales de la venida del Mesías profetizadas en el Antiguo Testamento, la gracia de Dios revelada en Jesús, y otorga a quienes parecían menos dignos de ella, como a mujeres pecadoras, recaudadores de impuestos ambiciosos. Se trata de que esto es precisamente lo que significa la gracia, de que los seres humanos no podemos hacer nada para merecerla. Y por último, Juan, el otro evangelio de Juan, nos revela a Jesús como aquel que Dios, el Padre, envió al mundo para ser el Salvador del mundo. Como hijo, tiene la autoridad de su Padre y vive en íntima comunión con Él. Juan penetra profundamente en las cosas que Dios reveló y nos presenta el significado eterno del Dios hecho carne. En sí, hermanos, los 4 evangelios son paralelos y son como un puente que nos conecta a Jesús. Y es a través del capítulo 3 del libro de Mateo que iremos estudiando hoy en este día. Veremos la importancia del arrepentimiento. En los primeros 10 capítulos, Mateo registra la revelación del Rey a la nación de Israel. En los capítulos 1 y 2, su linaje y nacimiento, mostrando a partir de los profetas que Jesucristo es el Rey de Israel. Y así, dando esta introducción de los evangelios, de los 4 evangelios, vamos a comenzar nuestro estudio y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 3, del 1 al 17. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En aquellos días se refiere a los versículos anteriores, lo que leímos en el capítulo 2, cuando nuestro hermano Santiago trajo el estudio de que Jesús era un niño, ¿verdad? Entonces, dice que viene en aquellos días, se refiere a los versículos anteriores. El hecho de que Juan apareció en el desierto indica que él vivía una zona abandonada y montañosa cerca del Mar Muerto en Judea. Y la frase, vamos a parafrasear la frase en aquellos días, sugiere que ha llegado ese momento tan esperado y anunciado por los profetas que para siempre cambiaría el rumbo de nuestras vidas, de aquello que se anunció en el Antiguo Testamento por los profetas. Para nosotros como cristianos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, es cuando comienza nuestra verdadera vida. Es cuando verdaderamente empezamos a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Una vida ordenada. Anteriormente vivíamos una vida desordenada. Cuando venimos a los pies de Cristo, son aquellos días, ¿verdad? Aquellos días donde comienza. Y para estas personas, los judíos, aquellos días es el comienzo para ellos. Leemos en el libro de los Hebreos, por favor, quisiera que leyéramos ahí, Hebreos 1, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Si gustan acompañarme, si tienen sus Biblias, por favor, quisiera que lo hicieran para que así nos ejercitáramos, ¿verdad? En buscar en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice la palabra en el 1 que anteriormente Dios había hablado por medio de sus profetas. Hoy en estos días Jesucristo está hablándonos, Dios nos está hablando por medio de su Hijo, que es Jesucristo. Dios usó muchos medios para enviar sus mensajes a las personas de la época del Antiguo Testamento. Le habló a Isaías por medio de visiones, a Jacob por medio de un sueño, a Abraham
vemos la promesa que le hizo que iba a tener un hijo. A Moisés, el éxodo, la salida del pueblo de Israel. Los judíos, familiarizados con todos estos acontecimientos, no les era difícil creer que Dios se les revelaría, pero se les hizo asombroso que Dios se revelaba por medio de su Hijo Jesucristo. Como ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo, no podían entender, ¿verdad?, que necesitaban de nuestro Señor Jesucristo para sus vidas. Y habían transcurrido 400 años del silencio, lo que le llaman tiempo del silencio, en los cuales Dios decidió no comunicar verbalmente nada al pueblo judío. Y Dios rompe ese silencio para iniciar el cumplimiento de todo lo profetizado en el Antiguo Testamento. Como quien dice, Dios abre la cortina, abre la oportunidad para que todo aquel, ¿verdad?, que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Primeramente, Juan fue escogido por Dios. Dios siempre usa a las personas. Desde antes, desde que estaba en el vientre de su madre, a Juan lo escogió el Señor. Dice la palabra en el libro de Lucas 1, del 3 al 17. Y créeme, hermano, que Dios te ha escogido también a ti, para que tú seas ese portador y lleve las buenas nuevas a muchas personas. Dice Lucas 1, del 13 al 17, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan quiere decir Jehová es bondadoso. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos cómo Dios escogió a este hombre, Juan, desde el vientre de su madre, para que él fuera el portador de las buenas nuevas. Y asimismo, ¿verdad?, Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos portadores de las buenas nuevas, de gozo, que llevemos palabra de aliento, de refrigerio a todas esas personas que están en necesidad. Y sigamos leyendo Mateo 3:2. Dice Mateo 3:2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan obraba en el poder y el espíritu de Elías, porque la palabra nos lo dice en el libro de Malaquías, Malaquías 4, 5 y 6, y quisiera que leyéramos ahí en Malaquías también. Amén. Dice la palabra: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El mensaje aquí profético de Juan era condenatorio. Juan era quien denunciaba el pecado a costa de su propia vida. Juan tenía la valentía de confrontar al rey de ese tiempo, y le decía al rey Herodes Antipas que no era correcto que haya tomado la mujer de su propio hermano, y eso le molestaba mucho a este rey, y eso fue causa de que lo decapitaran, o sea, que perdiera su vida. Pero él tenía la obligación de confrontar lo que estaba mal, aún siendo la máxima autoridad, ¿verdad?, y aún arriesgando su propia vida. Dice la palabra que Herodes tomó a la mujer de su hermano, y Juan venía a él y le decía que no era correcto lo que había hecho. Entonces un día la hijastra de Herodes
bailó de una manera muy sutil, que él se conmovió mucho y le dijo, pídeme lo que quieras. Y la mamá era muy astuta, le dijo, pídele la cabeza de Juan, porque Juan en ese entonces estaba preso. Y así fue, lo decapitaron y le entregó la cabeza. Aún el rey sabía que era un profeta de Dios y no quería hacerlo, pero como le había dado su palabra, él tuvo que cumplir. Y habían transcurrido casi 30 años desde el hecho narrado en el capítulo 2. Ahora Juan el Bautista aparece en la escena y su tema o su proclamación era arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Dios. Quería decir que debemos hacer un giro de 180 grados y volvernos a Dios. Dios nos confronta diariamente para arrepentimiento y limpieza y nos da una nueva vida. Leemos en Primera de Juan, el capítulo 1, 9, si quisiera que leyéramos allí, Juan 1, 9. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, que no hay ni siquiera uno. Pero encontramos esta confortabilidad en la palabra nos conforta y leemos en Primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice la Biblia en Romanos 6:23, dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos la necesidad de nuestro Señor Jesucristo de que Él nos perdone, pero dice la palabra, si confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El pecado, hermano, nos aparta del camino de Dios. La confesión nos devuelve al camino de Dios. Nos trae paz, gozo y mucha tranquilidad. Uno de los Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Me recuerda mucho a aquella mujer que la trajeron al Señor y la querían apedrear porque era una mujer adúltera. Y el Señor estaba escribiendo en el piso y les dijo, dice, el que esté libre de culpa, que arroje su primera piedra. Y el Señor se agachó su cabeza y siguió escribiendo. Y poco uno dice la palabra que fueron tirando las piedras y se fueron. Cuando el Señor levanta su rostro y ve a la mujer que no había nadie que la acusaba, dice, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ah? Y le dice el Señor a la mujer, dice, vete y no peques más. Quiere decir que debemos de confesar, dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. La cuestión aquí es apartarnos, ¿verdad? No únicamente pedir de labios hacia afuera, sino del corazón sinceramente y apartarnos, ¿verdad? Alcanzar la misericordia. Tiene que ser un arrepentimiento genuino. Muchas de las veces creemos que donde estamos es lo mejor, pero estamos bien equivocados. Necesitamos de Cristo para que Cristo nos limpie. Cristo quiere hacer algo útil de ti, para ti y toda tu familia, para tus vecinos, para tus compañeros, para tu comunidad, para tu iglesia. Cuando nos arrepentimos, Cristo va a la raíz de tu vida, del problema, porque la raíz determina el fruto. El reino de los cielos empieza cuando Dios entra en la historia humana. Es cuando hay una regeneración, una nueva vida cambiada, renovada. Todos tenemos diferentes vocaciones, pero todos tenemos el mismo llamado, y ese llamado es el arrepentimiento. Leemos en Filipenses, hermanos, quisiera que leyéramos en Filipenses 1:6. Dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Debe haber un convencimiento pleno que Dios ha comenzado en nosotros una obra y que a través de nuestra vida terrenal Él va a ir perfeccionándola. Es un proceso de toda la vida. Toda la vida tenemos que estar pidiendo que el Señor nos limpie, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a caminar en Él. Dice la palabra Mateo 3:3, sigamos leyendo en Mateo 3:3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Se dice que cuando un rey viajaba por el desierto, iban delante de él sus siervos, quitando los escombros del camino y rellenando los huecos y removiendo aquellos obstáculos, preparando el camino para hacerle más grato y placentero y ligero al rey. De la misma manera, Cristo es nuestro Rey y Él quiere remover todos esos obstáculos, ese pecado que existe en tu vida, esas barreras que nos impiden el caminar con Él. El pecado en sí, hermano, es como una lepra, una enfermedad incurable. El hombre no puede hacer absolutamente nada para removerlo, sacarlo o curarlo, pero Cristo, hermanos, sí puede remover esas barreras, esos obstáculos. En Cristo hay poder. La proclamación de Juan era de arrepentimiento. La proclamación de Juan era que se arrepintiera Israel y que Jesús era el Mesías en la persona de Jesucristo y que se arrepintieran y se volvieran a Dios porque el reino de los cielos estaba cerca. Y sigamos leyendo en Mateo 4, 5 y 6. Y Juan dice, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La exhortación de Juan de arrepentirse y confesión de sus pecados eran convincentes y atrayentes y valiente y llena de autoridad divina, porque era Dios que lo había ungido para que él fuera a preparar el camino del Mesías. Desde los días de Malaquías, 400 años antes que nadie había escuchado una voz profética en Israel. 400 años es el tiempo de silencio. Por su novedad y autoridad grande, grandes multitudes se juntaban para escucharle. La primera evidencia del arrepentimiento sincero es la confesión o reconocimiento de sus pecados y luego viene el bautismo. Leemos en el libro de los Hechos, Hechos 3, 19. Quisiera que volteáramos nuestras Biblias ahí y leyéramos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y nos dice la palabra de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermoso es cuando venimos, nos postramos a los pies de Cristo y pedimos esa limpieza. Hay un descanso espiritual en nuestras vidas. Sentimos que como una carga que hemos dejado y nos sentimos más ligeros para nuestro caminar. El bautismo es una manera de identificación pública. El bautismo era y sigue siendo por inmersión. Al sumergir a una persona en el agua, indica que renuncia totalmente a una vida pecaminosa y emerge a una vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Los prosélitos y gentiles de aquel entonces que se convertían al judaísmo eran sumergidos en agua. Al parecer algunos creyeron que el simple hecho de ser bautizados automáticamente era lo suficiente para ser perdonados. En otras palabras, estaban cayendo en el ritualismo vacío del cual el judaísmo ya era presa. El bautismo de ellos era exterior, pero Dios quiere que tengamos un bautismo interior, de adentro hacia afuera.
arrepentimiento y bautismo. En Romanos leemos, quisiera que leyéramos en Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice la palabra en Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo nos da una nueva identificación con Cristo Jesús. Hemos sido sepultados juntamente con él. Y sigamos leyendo en Mateo 3:7. Dice la palabra que al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El mensaje de Juan fue uno de juicio, señalamiento de culpabilidad y de advertencia al ver entre sus oyentes a muchos de los fariseos y de los saduceos. Juan proclamaba fuertemente la culpabilidad de ellos. Así como las culebras huyen al acercarse los segadores, así Juan describió a los fariseos y a los saduceos: generación de víboras, que huyen el día del juicio, por su hipocresía fueron condenados juntamente con todos los pecadores, aunque ellos se consideraban los escogidos de Dios. Y lo eran. Pero ellos rechazaron al Señor. Los fariseos y saduceos eran los dos grupos religiosos más importantes en Israel en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos tenían una mentalidad más religiosa y los saduceos se destacaban por ser más políticos. Y estos dos grupos no se aceptaban entre sí, sin embargo, se aliaron en su enemistad hacia Jesús. Los fariseos actuaban como si sus propias reglas religiosas fueran tan importantes como las de Dios. Con mucha frecuencia su piedad era hipócrita y obligaban a otros a intentar alcanzar niveles de conducta que ellos mismos no alcanzaban. El Señor les decía: sepulcros blanqueados por fuera, están a la puerta, no entran y ni dejan entrar. Creían que la salvación era el producto de la obediencia. La ley, la obediencia perfecta a la ley, y no estaba basada en el perdón de pecados. Se preocupaban más de aparentar piedad que de obedecer a Dios. Sigamos leyendo en Mateo 3, 8 y 9. Dice la palabra: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan advertía a los grupos religiosos congregados allí que la descendencia física de Abraham no los libraría de la demanda de una vida justa y sincera, que tenían que arrepentirse y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Seguimos leyendo en el 10 ahora. Dice: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí la palabra en el 12, su aventador, es como una pala que usan los cultivadores de trigo
y avientan el trigo, como viene revuelto con la paja, lo avientan en el aire, y el aire viene y quita la paja y queda únicamente el grano. Así el Señor, ¿verdad? El Señor nos va a ir separando, nos va a ir sacando de lo que es la paja. Y aquí el Señor está prometiendo la promesa del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo. Quisiera que leyéramos en Hechos 1:4, por favor. Dice el 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Aquí en este pasaje nos relata cómo la iglesia iba a recibir el poder necesario para llevar a cabo su ministerio. El mismo ministerio que el Señor llevó a cabo durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, ahora se lo encomendaba a sus discípulos para que ellos lo continuaran a través de su Santo Espíritu. Igualmente a nosotros, hermanos, primero se lo encomendó a sus discípulos y nosotros también debemos continuar con el mensaje de salvación para todos aquellos que no lo han recibido. Aquí estaba haciéndoles la promesa del Espíritu Santo que iban a ser sellados, que iban a ser apartados para su servicio. Igualmente nosotros, cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Hemos sido apartados, ¿para qué? Para su servicio, para su honra y su gloria y para su alabanza. Pablo, en el libro de los Corintios, quisiera que leyéramos en 2 de Corintios 5, del 18 al 20. Dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros hemos sido nombrados embajadores, portadores de la palabra de Dios. Y luego dice, ya anteriormente había sido prometido en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, ¿verdad? En el libro de Isaías 44:3, Ezequiel 36, Joel también había sido prometido. También nuestro Señor Jesús lo había anunciado varias veces durante su ministerio. Lucas 24, Juan 14 y Juan 7. Sigamos leyendo en el libro de los Hechos 1:5. Dice Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando lo recibimos en nuestro corazón y le pertenecemos al Señor. En Romanos, leemos también en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tener el Espíritu Santo es estar en unión, en un solo cuerpo, en la iglesia. Y luego leemos en Lucas 3:16. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. La proclamación de Juan el Bautista era el arrepentimiento
y el bautismo en agua. Parece que los discípulos habían confundido lo que se decía que Jesús restauraría, o que ellos pensaban que establecería un reino político aquí en la tierra. El Señor tiene un plan para todas las cosas que han de suceder desde la fundación del mundo. También aquí el Señor les contesta con una reprensión suave. Ellos querían un reino terrenal. El Señor les mandaba participar en el establecimiento de un reino espiritual, no político. La pregunta de los apóstoles, que si iba a establecer el reino de Israel, solamente la iluminación del Espíritu Santo logrará corregir esos perjuicios judaicos de los apóstoles, dándoles a conocer la verdadera naturaleza del Evangelio. En el libro de los Hechos también leemos, Hechos 1:8, dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice el Señor, recibiréis poder. Quiere decir que todos aquellos que recibieran al Espíritu Santo tendrán la habilidad y la capacidad. Así como nosotros lo hemos recibido, tenemos la capacidad y la habilidad de poder esparcir el Evangelio a muchas personas. Y luego seguimos leyendo en Mateo 3:14. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, todos en un tiempo fuimos hijos pródigos. La parábola del hijo pródigo, yo creo que todos, una o dos, tres o cuatro veces la hemos leído y sabemos, la conocemos, porque es una historia semejante a la vida de nosotros. Y en el capítulo 19 le dice el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos que este hombre primeramente pide su herencia que no le correspondía para ir y derrocharla. Sale, la derrocha y ya cuando ya no tiene ni para comer, empieza a comer algarrobas, dice la palabra, comida para animales, para los cerdos. Y ahí es cuando él recapacita y dice, ya no puedo más, es cuando necesita del Señor. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchas de las veces somos tan necios que nos apartamos y nos olvidamos del Señor, y hasta que tocamos fondo es cuando reconocemos la necesidad que tenemos del Señor. El pecado, hermanos, hace olvidar muchas cosas. Nos hace olvidar la comunión y la relación que existía con el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Nos hace olvidar el compañerismo que tenemos en la congregación. Nos hace olvidar el llamado que tenemos. La semana, este viernes que pasó, fuimos a un funeral de nuestra hermana Liz, ¿verdad? Ella falleció. Y fuimos allí a la capilla donde estaba. Y cuando yo voy y miro su rostro de ella, a mí me impresionó mucho porque ella tenía, yo he visto muchos cuerpos, muchas personas que han fallecido, ¿verdad? Y pocas personas me llaman la atención, tienen un rostro como de tristeza, un rostro de como dudosos el dónde van a ir.
La hermana tenía esa seguridad en su rostro de que ella sabía dónde iba a ir. Ahora la pregunta que yo me hago, y le hago a ustedes hermanos, ¿saben dónde van a ir el día que el Señor los llame a cuentas? Es importante preguntarnos esa pregunta, porque compartía con el hermano Víctor, dice el hermano que cuando él y su esposa iban a visitarla, la hermana Lisa, al hospital, siempre salían, en vez de salir tristes de mirarla como estaba, salían bendecidos, porque la hermana tenía el gozo del Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos esa certeza. ¿Dónde es que vamos a pasar el resto de nuestra eternidad? Así como la hermana Liz en su ataúd decía, I'm going home. Gloria a Dios, porque ella sabía dónde iba a ir ella. Cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, éste vuelve en sí, como quien dice, él regresa. Cuando el Señor Jesucristo entra en tu corazón, produce una restauración completa, íntegra. Cuando en el rompecabezas humano ponemos a Jesús, la pieza principal, todas las otras piezas, encajan en su lugar. El Señor es el que nos da forma a nuestras vidas. Él es el que nos moldea a su imagen. Y luego volviendo otra vez a la parábola del hijo pródigo, dice este hombre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos aquí, el pródigo no se rindió porque tomó una decisión. Me levantaré, dice. Vemos aquí, el pródigo no se rindió, ¿verdad? Y dice, me levantaré. Dios cambia al que desea cambiar. Uno no puede cambiar por nadie. Tenemos que cambiar porque hemos decidido cambiar. Dios quiere que cambies, pero es tu decisión. Vemos a través de las Escrituras en este hijo menor de la familia, reclamaba su herencia antes de tiempo. Al hacer este reclamo, él estaba reclamando su propia independencia de su padre y de su hermano. En la vida necesitamos de mandamientos. La vida normal se vive en disciplina. Esto quiere decir que debemos mantenernos dentro de las normas establecidas por Dios. Una orden es una orden dada por Dios para que nos vaya bien en la vida. Y lo que Dios manda hacer siempre es lo mejor. El primer mandamiento que Dios nos da es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El precio de la desobediencia es siempre más alto que el de la obediencia. Aquí con esta parábola Jesús quiere explicar que no importa cuánto hayas malgastado o qué tan mal te hayas portado, el amor de un padre es tan misericordioso que si decides regresar a Él, Él siempre te espera con los brazos abiertos. Un padre siempre está ansioso que regrese ese hijo pródigo. También aquí esta parábola recalca la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Este mensaje que acabamos de dar es de enseñar la cimentación de lo que Cristo predica y es siempre guiado a la conversión de los pecadores y al perdón de los pecados y al rechazo de los formalismos que apartan al creyente de la verdadera fe y misericordia que Dios tiene hacia todos aquellos que se arrepienten. Dice la palabra también en otra escritura, Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene no le echo fuera. No importa lo que uno hace o deja de hacer, lo que el Hijo de Dios quiere es salvar y no condenar. La Escritura nos dice en el libro de Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere que nos perdamos, Dios quiere que vengamos al arrepentimiento. La compasión del Padre
de esta parábola es una figura de la comparación de Dios Padre. Jesús contó esta parábola en relación al gozo que ocurre en el cielo cuando un pecador se vuelve a Él. Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4, ya para terminar, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si hoy en este día, hermano, el Señor tocó tu corazón a través de este estudio o tema, la conclusión de todo es muy sencilla. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El todo del hombre en esta tierra es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios nos hizo porque somos hechura suya. O como dice el salmista, Dios nos redimió porque habéis sido comprados por precio. Pablo declara que nuestra vida tiene una sola consignia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Por lo tanto, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo todo para la gloria de Dios, sirviendo de buena voluntad como para el Señor y no a los hombres. Oremos, hermano. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, para darte gracias por este estudio, Señor. Te pedimos, Padre, que haya sido caído en buena tierra, Señor. Te pedimos, Padre, que cada uno de mis hermanos que han escuchado, Padre, que pongamos en práctica, Señor, lo que hemos escuchado de tu palabra en esta mañana, Señor. Y Padre, despídenos con tu bendición, con tu dirección, Señor, y lo pedimos en ese precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, ¿por qué no se pone de pie? Entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor y agradeciendo por las cosas maravillosas que Él hace, sabiendo que cuando estudiamos su palabra, Él nos abre nuestros ojos, Él nos abre nuestro entendimiento. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo.
Padre Santo. Tú eres santo, 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 Señor. Y tú eres digno, digno, digno de toda nuestra alabanza, Señor. Gracias por ser ese Dios maravilloso, Señor. Por ser ese Dios hermoso que siempre cuida de nosotros y que siempre nos está hablando a través de su palabra, Señor. Gracias te damos en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase un feliz día. Nos vemos el miércoles a las 7, no se le olvide.